Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a desentrañar algunos secretos, a echar un vistazo a esos momentos que tal vez no vieron y a explorar a fondo la química que compartieron, tanto dentro como fuera de la pantalla. Ya saben, esa magia que nos mantuvo pegados a la televisión durante meses. Así que prepárense para chismear un poquito, recordar momentos icónicos y, quién sabe, tal vez hasta descubrir algo nuevo. Pero antes de que nos lancemos de lleno, quiero recordarles a todos que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del drama turco, los romances de celebridades y el análisis detrás de las cámaras, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traeré información interesante y entretenida. Y ahora sí, vamos a empezar. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en todo el mundo gracias a su increíble trabajo en Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos muchos. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la chispa fue innegable. La química entre Eda y Serkan era palpable, y no tardó mucho en que los fans comenzaran a sospechar que esa conexión trascendía la ficción. Recuerdo perfectamente las primeras entrevistas juntos. Eran divertidos, juguetones y se notaba una gran complicidad entre ellos. Pero claro, ambos insistían en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Profesionales, decían. Pero las miradas, los gestos, las risas compartidas eran demasiado evidentes. Era como si estuvieran tratando de ocultar algo que era imposible de esconder. Y es que la verdad sea dicha, crear una conexión tan genuina en pantalla no es tarea fácil. Requiere confianza, respeto mutuo y una buena dosis de talento. Hande y Kerem tenían todo eso, y mucho más. Trabajaban juntos muchas horas al día, compartiendo largas jornadas de rodaje, cenas, eventos promocionales. Era inevitable que surgiera algo entre ellos. Uno de los momentos clave que encendió aún más las sospechas de los fans fue durante un viaje a las Maldivas. Ambos compartieron fotos desde el mismo paraíso tropical, aunque nunca aparecieron juntos en ninguna de ellas. Demasiado sospechoso. Pero bueno, los fans no son tontos y rápidamente ataron cabos. Las comparaciones de paisajes, los ángulos de las fotos, todo apuntaba a que estaban juntos. La histeria colectiva en redes sociales fue palpable. Cada story, cada post, era analizado con lupa. Se crearon hilos kilométricos en Twitter con teorías conspirativas que rivalizaban con las de las series de espías. Los fans eran detectives privados, descifrando códigos ocultos en cada imagen. Y finalmente llegó la confirmación. Después de meses de especulaciones, de negar los rumores, Hande y Kerem hicieron oficial su relación. Fue una explosión de alegría para sus fans, quienes habían estado esperando este momento con ansias. La noticia se regó como pólvora en las redes sociales, convirtiéndolos en la pareja del momento. Los titulares de las revistas del corazón estallaron: Hande y Kerem, amor confirmado, el secreto mejor guardado revelado, de la ficción a la realidad, la historia de amor de Hande y Kerem. Los portales de noticias de espectáculos no daban abasto. La euforia era generalizada. Incluso marcas comerciales aprovecharon el momento para lanzar campañas publicitarias protagonizadas por la pareja, explotando su popularidad al máximo. Durante su relación, Hande y Kerem nos regalaron momentos preciosos. Viajes románticos, muestras de cariño públicas, mensajes de apoyo mutuo. Se veían felices y enamorados. Era inspirador ver cómo se apoyaban en sus carreras profesionales y cómo celebraban sus logros juntos. Parecía que habían encontrado a su alma gemela. Sus redes sociales se convirtieron en un álbum virtual de su romance. Fotos en la playa, cenas románticas, paseos por la ciudad. Cada imagen era una declaración de amor. Los fans se sentían partícipes de su felicidad, comentando y compartiendo cada publicación. Los eventos a los que asistían juntos se convertían en un desfile de moda, analizado al detalle por los expertos en estilo. Cada gesto, cada mirada, era interpretado como una prueba irrefutable de su amor eterno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. La presión mediática, las agendas apretadas, las distancias.
Todo parecía estar afectando su relación. Y lamentablemente esos rumores se confirmaron. Las sonrisas comenzaron a ser menos frecuentes, las apariciones públicas más escasas. Los fans, siempre atentos, notaron el cambio de inmediato. Los comentarios en redes sociales se volvieron más críticos, más inquisitivos. Comenzaron las especulaciones sobre posibles infidelidades, sobre desacuerdos irreconciliables. La burbuja de perfección comenzó a desinflarse. La noticia de su ruptura fue devastadora para muchos fans. Algunos se negaban a creerlo, otros culpaban a la prensa, y otros simplemente lamentaban la pérdida de esa pareja que parecía tan perfecta. Pero al final cada relación tiene su propio camino, y a veces las cosas no funcionan, por más que lo intentemos. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia con titulares aún más sensacionalistas: se acabó el amor. Ande y Kerem rompen su relación, el cuento de hadas llegó a su fin, la pareja perfecta dice adiós. Los fans inundaron las redes sociales con mensajes de tristeza, de apoyo a ambos actores, pero también de reproches y acusaciones. La ruptura generó un debate intenso sobre la vida privada de las celebridades y los límites de la exposición mediática. Ahora, la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron los motivos detrás de su ruptura? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, ya que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema. Las versiones son muchas y variadas, alimentadas por fuentes anónimas y rumores infundados. Algunos dicen que la incompatibilidad de agendas fue el principal factor. Ambos son actores muy exitosos, con proyectos en diferentes partes del mundo. Ande, con su creciente popularidad, recibió ofertas para protagonizar nuevas series y películas en Turquía y en el extranjero. Kerem, por su parte, también estaba enfocado en expandir su carrera a nivel internacional. Mantener una relación a distancia puede ser muy difícil, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Las largas jornadas de rodaje, los viajes constantes y la falta de tiempo libre dificultaron la convivencia y el mantenimiento de la relación. Otros apuntan a la presión mediática como un detonante. Estar constantemente bajo el escrutinio público puede ser agotador y puede generar tensiones en la relación. Cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada, y eso puede ser asfixiante. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto comprometedora, el gesto revelador. Los comentarios en redes sociales, muchas veces hirientes y malintencionados, también contribuyeron a crear un ambiente de tensión. La necesidad de mantener una imagen pública impecable y de complacer a sus fans pudo haber afectado su autenticidad y su libertad como pareja. Y también hay quienes creen que simplemente se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces, por más que haya amor y cariño, las diferencias en personalidad, objetivos o estilo de vida pueden ser insalvables. Tal vez con el tiempo descubrieron que sus caminos eran diferentes y que sus prioridades habían cambiado. Puede que hayan llegado a la conclusión de que era mejor separarse y seguir adelante por separado, en lugar de prolongar una relación que ya no les hacía felices. La madurez y la honestidad consigo mismos pudieron haber sido determinantes en su decisión. Sea cual sea la razón, lo cierto es que Ande y Kerem tomaron caminos separados. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, parece que ambos están enfocados en sus carreras profesionales y en seguir adelante con sus vidas. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros actores y empresarios, aunque ella ha negado todos los rumores. Kerem, por su parte, se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida personal, aunque se le ha visto disfrutando de su soltería. Pero más allá de su relación sentimental, lo que nadie puede negar es el legado que dejaron juntos en Senkalkam. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, cautivando a audiencias de todas las edades y culturas. Y gran parte de ese éxito se debe a la química innegable entre Ande y Kerem. La trama, aunque en ocasiones predecible, enganchó al público con su mezcla de romance, comedia y drama. Los personajes, bien construidos y carismáticos, conectaron con los espectadores a nivel emocional. La fotografía, la música y el vestuario contribuyeron a crear una atmósfera mágica y envolvente. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en íconos de la televisión. Su historia de amor, llena de altibajos, de momentos dulces y amargos, nos hizo reír, llorar y soñar. Eda, la florista independiente y soñadora, representaba la rebeldía y la pasión. Serkan, el arquitecto borcaoliki distante, encarnaba el éxito y la frialdad.
Juntos formaron una pareja explosiva, que desafió los estereotipos y conquistó los corazones de millones de personas. Y aunque su relación en la vida real haya terminado, el recuerdo de su magia en pantalla siempre permanecerá. Las escenas más icónicas de la serie, como el primer beso bajo la lluvia, la declaración de amor en el aeropuerto o el baile romántico en la terraza, seguirán siendo recordadas y revividas por los fans durante mucho tiempo. Andy Ercel y Kerem Bürsin son dos talentos increíbles que nos regalaron momentos inolvidables. Su historia de amor, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre será recordada. Y aunque el futuro sea incierto, estoy segura de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras profesionales. Hande, con su belleza y carisma, se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Kerem, con su talento y versatilidad, está conquistando el mercado internacional. Ambos tienen un futuro prometedor por delante y estoy segura de que nos seguirán sorprendiendo con sus proyectos. Así que, para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la conexión innegable entre Hande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su relación sentimental y su posterior ruptura. Hemos analizado los posibles motivos detrás de su separación y hemos reflexionado sobre el legado que dejaron juntos. En definitiva, hemos hecho un recorrido por una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Una historia de amor que nos enseñó que la vida real no siempre es como los cuentos de hadas, pero que el amor verdadero puede existir, aunque sea por un tiempo. Una historia de amor que nos recordó que las relaciones son complejas y que requieren esfuerzo, compromiso y comunicación. Una historia de amor que nos hizo creer en la magia y en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Y eso es todo por hoy, chicos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes este tipo de contenido y saber que les interesa. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre Hande y Kerem, sobre Senkalkapm, y sobre todo lo que hemos hablado hoy. Me encanta leer sus mensajes y saber lo que piensan. ¿Cuál es su momento favorito de Hande y Kerem? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué opinan sobre la presión mediática en las relaciones de las celebridades? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós.